Quiero empezar esta reflexión con una historia corta. John Huss fue un teólogo y reformador del siglo XIV, inspirado por las enseñanzas de la Biblia y su convicción de que la Iglesia Católica Romana había perdido su camino. Huss desafió las prácticas corruptas y doctrinas que consideraba contrarias a las Escrituras. A pesar de las amenazas y la persecución, Huss se mantuvo firme en sus convicciones hasta el final, instando a sus seguidores a vivir conforme a la voluntad de Dios y resistir las tentaciones del mundo. Fue condenado como hereje y sentenciado a la hoguera. En la plaza pública de Constanza fue quemado vivo por sus creencias. Antes de ser martirizado, John Huss pronunció estas palabras que reflejan su profunda convicción y la firmeza en sus creencias. Él dijo: no me arrepiento de todo lo que he hecho o enseñado. Confío en que en la bondad de Dios, todo lo que he hecho, enseñado o escrito por obediencia a Él y a su palabra será para su alabanza, honor y gloria. ¿Cómo es posible que un hombre esté dispuesto a padecer hasta el punto de ser quemado vivo? Aunque no estamos siendo perseguidos, ¿acaso es un extremo decir que deberíamos tener la misma disposición de estos mártires? El texto que expondremos esta mañana nos va a responder estas dos preguntas. Quiero invitarlos a que por favor abran sus Biblias en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 1 al 5. Dice la palabra del Señor: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado, para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Nuestro mensaje lo hemos titulado Armados con el pensamiento correcto. Y hemos dividido nuestro texto en tres para favorecer su comprensión. La primera división hemos titulado Un arma contra el padecimiento. La segunda, versículo 3, una mirada al pasado para sentir hastío. Y versículos 4 y 5, la última división, destino de los que causan el padecimiento. Vamos con nuestra primera división. Un arma contra el padecimiento, versículos 1 y 2. Y el texto comienza diciendo: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Este texto puede ser malinterpretado. ¿Será que el texto nos invita a padecer para redención? Un misionero que malinterpretó este texto oró por la ciudad que tenía como objetivo para evangelizar, diciendo: Señor, no castigues esta ciudad, yo me ofrezco a padecer como Cristo por los pecados de esta gente. ¿Qué pasó con este hombre? Le dio cáncer. ¿Alguien escuchó esta oración y su aparente resultado? Y concluyó cómo este hombre hizo un pacto con Dios que efectivamente Dios cumplió. ¿Es correcta semejante afirmación que hizo este hombre? Por supuesto que no. El texto no nos invita a padecer como Cristo para redimir pecadores, porque ese sacrificio se hizo una sola vez para siempre. Y además requería de un sustituto perfecto, sin pecado, sin mancha, y solamente Cristo cumplió con esos requisitos. Su padecimiento cumplió una tarea redentora, pero también ejemplificadora. Así lo muestra Pedro 2 capítulos antes de nuestro texto de estudio.
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Resalta la afirmación dejándonos ejemplo, que demuestra cómo su sacrificio también cumple una función de modelaje para que nosotros sigamos sus pisadas. La siguiente frase del texto afina la exhortación de Pedro. La parte B del versículo 1 dice: vosotros también, armados del mismo pensamiento. El autor está usando un lenguaje militar que entiende que la vida cristiana es una batalla. Este hilo de pensamiento también lo comparte el apóstol Pablo. Observemos el lenguaje que utiliza en la carta que dirigió a su amado Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4. Él le dijo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aunque no sienta las botas, el uniforme ni el fusil, somos soldados en militancia. El verbo principal de nuestro texto es el imperativo, la orden armaos. Pedro desde el inicio de la carta nos lleva a un pensamiento militar. Miremos nuevamente el capítulo 2 de Primera de Pedro, versículos 11 y 12. Dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Pero nos dice que estamos en una batalla continua en nuestro interior, los deseos carnales contra el alma. Nuestro texto de estudio tiene esta misma intención: despertarnos en exhortación contra las concupiscencias de los hombres, contra las cuales libramos una batalla campal. La palabra griega traducida aquí como pensamiento se repite solamente en Hebreos, capítulo 4, versículo 11, traducido en la Reina Valera del 60 como intenciones, y esto indica que se trata de una inclinación mental. Aquí surge una pregunta válida: si debemos armarnos del mismo pensamiento de Cristo, ¿cuál era su forma de pensar? Y la siguiente frase de nuestro texto de estudio nos da la respuesta. Sigue diciendo el texto: pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y las versiones de la Biblia de Jerusalén, la Reina Valera de 1909 y la Biblia textual ponen dos puntos después del imperativo armados del mismo pensamiento, dando a entender que el texto siguiente muestra cuál era el pensamiento de Cristo. Nuevamente, este texto es malinterpretado por religiosos radicales que pretenden con prácticas físicas obtener resultados espirituales. Quizá alguno de nosotros vio el pasado Viernes Santo, en pleno Vía Crucis, entre el tumulto de una procesión o por algún medio televisivo o redes sociales, hombres que se flagelaban en medio de esta tradición religiosa. En su mayoría, los que llevan a cabo esta práctica están armados del pensamiento equivocado. Piensan que pueden redimir sus pecados o los de otros mediante el sufrimiento. Esto es un menosprecio, esto es un insulto a la obra completa de Cristo. ¿Acaso el precio de su sangre no es suficiente? Aunque Dios solo salvará a sus elegidos, su sangre es suficientemente poderosa para salvar a todos los hombres de 1000 infiernos. Y así lo expresó John Owen. Dijo: la sangre de Cristo es suficiente para expiar todos los pecados de todos los hombres. Estas personas pretenden que la mortificación de su carne los separará del mundo, o piensan aplicar la devoción de Cristo imitando su sufrimiento. Todas estas posturas malinterpretan el verdadero sentido del texto. Quizá la versión que mejor da a entender el sentido del texto es la palabra de Dios para todos. Dice: pues quien sufre físicamente da a entender que ha abandonado el pecado. Es decir, el cristiano demuestra con su disposición a padecer que Cristo es su mayor tesoro, que no importa padecer por él, como lo afirma el autor de Hebreos en el capítulo
11, versículos 24 y 25, hablando acerca de Moisés. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Todos debemos elegir ser maltratados junto con Jesús y al final recibir la recompensa, o disfrutar de los placeres temporales de este mundo del pecado y recibir las consecuencias al final. Si estamos en Cristo, hemos muerto al pecado y ya resucitados, tenemos la mira en las cosas de arriba, como lo señala Colosenses capítulo 3 versículos del 1 al 3. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Armarse del mismo pensamiento de Cristo es nuestra disposición a padecer, demostrando que nuestro mayor tesoro es Cristo. Si Él ha padecido en nuestro favor, ¿cómo no padecer por su causa? Reflexionemos por un momento la importancia que tiene nuestra manera de pensar. Y Salomón escribió al respecto en Proverbios capítulo 23 versículo 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, como piensa cada persona, así actúa. Nuestra manera de pensar influye en el curso de nuestra vida. Puedo saber cómo piensas por la forma en la que vives. Tu estilo de vida refleja tu manera de pensar. Y por eso, la urgente necesidad de renovar cada día nuestra mente a través del estudio de la palabra del Señor, para someter todo pensamiento a la autoridad de Cristo. El creyente genuino organiza su tiempo según su mente renovada y su corazón regenerado, mientras que aquel que no ha experimentado la regeneración, el no creyente, inevitablemente dedicará su tiempo a sus pecados, a sus lujurias y deseos pecaminosos. Como la cabra sigue sus propios deseos, así el no creyente sigue los impulsos de su corazón pecaminoso. Al contraste, la oveja, representando al creyente, sigue la voluntad de Dios. Y esta voluntad divina no es una mera impresión subjetiva, no es que vivimos según nuestro propio punto de vista hacia la voluntad del Señor, sino que su voluntad está plenamente revelada en su infalible palabra. Tenemos acceso completo a su voluntad a través de las Escrituras que Él nos ha entregado. Y para determinar si estamos viviendo conforme a su voluntad, debemos someternos a un examen a la luz de estas Escrituras. El apóstol Pablo nos insta a hacer esto en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 5, a fin de asegurarnos de que estamos caminando en línea con la voluntad de Dios. El versículo siguiente de nuestro texto de estudio nos lleva a mirar hacia el periodo de tiempo en que estamos llamados a armarnos de este pensamiento. Dice el versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y nuestro texto de estudio mira hacia atrás y hacia adelante. Aquí en este versículo nos hace mirar hacia adelante y en el siguiente punto hacia atrás. El tiempo que resta por vivir solo podemos asumirlo de dos maneras, conforme a dos estilos de vida, o conforme a las concupiscencias de los hombres o conforme a la voluntad de Dios. No hay más, no hay una tercera opción intermedia. Hermanos, si le preguntáramos a las personas que más te conocen, ¿cuál es el estilo de vida que más te distingue? ¿Ellos qué responderían? Ese examen no deberían hacerlo los que nos rodean, aunque lo pueden hacer y deberíamos escuchar. Pero miremos la exhortación de Pablo en 2 de Corintios capítulo 13 versículo 5. Él dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe.
probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Por qué el cristiano requiere hacerse un chequeo continuo, examinarse diariamente? Porque ser cristiano no es sinónimo de santidad absoluta. No es que eres cristiano y entonces se acabó el pecado, desapareció el pecado. No. Mientras estemos en la carne, nuestra tarea diaria es mortificar el pecado. Y así lo cita John Owen. Dice, matar el pecado es el trabajo del creyente, pero sería imprudente y vano emprenderlo si primero no hemos obtenido la vida de Cristo, para que al matar el pecado no mate al alma. Por esto el apóstol Pedro en el versículo de estudio nos exhorta a armarnos del pensamiento de Cristo. Y esto nos lleva a nuestra segunda división, donde el apóstol Pedro nos va a dar un argumento contundente para abandonar nuestro pecado. Lo hemos titulado Una mirada al pasado para sentir hastío. Dice 1 de Pedro capítulo 4 versículo 3: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ya fue suficiente. Esto no quiere decir que el cristiano genuino mira al pasado con nostalgia. Aquí el apóstol está mirando hacia atrás como un tiempo que se tuvo que haber aprovechado para darse gusto. Muchas personas no vienen a la iglesia porque esperan, según ellos, aprovechar su juventud. Piensan venir al evangelio cuando ya no tengan nada que exprimirle a la carne. Pero el punto de vista correcto lo amplía el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. En el capítulo 6, versículo 21, dice Pablo: pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Los cristianos miramos al pasado con vergüenza, con hastío, con dolor por haber perdido tanto tiempo en las concupiscencias, en los malos deseos de nuestros corazones, sino nostalgia, dolor por su pasado. Pedro nos da luz en su segunda carta. Dice la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 21 y 22: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Como vemos, es un asunto de naturaleza. Hasta que nuestra naturaleza no sea cambiada, vamos a ver el tiempo pasado con añoranza, con tristeza, con ganas de volver, con ganas de estar allí. El incrédulo se deleita en sus pecados, en sus pasiones desordenadas, y vive para satisfacerse a sí mismo. Y eso éramos nosotros antes de conocer al Señor. Pero ahora, luego de ser regenerados, nos mueve la gloria del Señor, el deseo de que Él sea exaltado, de que todos lo conozcan. Todo el que ha nacido de nuevo sabe a lo que me refiero. Pero aquel que es incrédulo piensa que la vida cristiana es un aburrimiento y una pérdida de tiempo. Pedro es explícito en relación al pasado al que se refiere. Dice la parte del versículo 3: andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y la versión Palabra de Dios para Todos traduce este texto de tal manera que parece una descripción de una zona rosa de la ciudad. Dice: cometían pecados sexuales, hacían todo el mal que querían, se emborrachaban, andaban en orgías, parrandas y adoraban ídolos abominables. Todas estas cosas las hacíamos en el pasado, pero ahora los que somos salvos dedicamos el tiempo que nos resta en esta vida a pasiones santas, a deseos santos, a la voluntad de Dios y a la gloria de Dios. En el contexto histórico de la carta,
Pedro está haciendo una descripción de los derroches carnales de un incrédulo. Los cultos idolátricos estaban asociados a borracheras y a actos sexuales. Pero Pablo nos amplía explicando que la idolatría no se limita meramente a postrarse ante una imagen o a adorar a una deidad falsa. Miremos cómo lo expresa en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Como notamos, la avaricia, que debe entenderse como un deseo excesivo e insaciable de acumular riquezas, bienes materiales o poder, también es idolatría. Cualquier cosa o persona, incluyéndonos a nosotros mismos, que reemplace el lugar que solo Dios merece, es un ídolo. Ahora pasemos a nuestro segundo punto. Versículos 4 y 5. Destino de los que causan padecimiento. Dice: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Los impíos se sorprenden, porque nosotros somos para ellos como extranjeros en cuanto al sistema de maldad que hay en este mundo. No pertenecemos a este mundo caracterizado con la sensualidad, lascivias, lujurias y borracheras. Cristo nos compró con su sangre para que no tengamos nada que ver con este sistema de maldad. Nosotros tenemos otro sistema de valores, otros propósitos en la vida y otras prioridades, y en ese sentido somos extranjeros y peregrinos para los incrédulos. Por ejemplo, en las universidades, la mayoría de incrédulos, de los estudiantes incrédulos, se asombran cuando se encuentran con un creyente que ha tomado la decisión de no tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Eso es un escándalo para ellos. Eso es algo de tontos que están desaprovechando el tiempo. Las amistades que los ahora creyentes tenían y con las que se gozaban en la pasada manera de vivir, después de su conversión, en su gran mayoría se han convertido en enemigos. Sin embargo, el cristiano encuentra consuelo en las palabras de Cristo, cuando dijo en Juan capítulo 15, versículo 18: si el mundo los aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Un autor cristiano hizo esta afirmación que nos sirve como motivación para replantear nuestro estilo de vida. Y él dijo: haz que tu vida como cristiano haga que el impío dude de su incredulidad. Haz que tu vida como cristiano haga que el impío dude de su incredulidad. Esta última porción de nuestro texto nos ofrece un contraste. Los incrédulos hacen un juicio, ven al cristiano y juzgan sus acciones como extrañas, y luego hacen una sentencia que desemboca en condena, en insulto, en ultraje. Algunas traducciones, como la Palabra de Dios para Todos o la Nueva Traducción Viviente, traducen ultraje como calumnia. Hermanos, no nos puede tomar por sorpresa que los incrédulos hablen mal de nosotros. Recordemos la advertencia de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículos 24 y 25. Dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? De Cristo ninguno podía siquiera hablar mal. ¿Qué se podría señalar de un hombre perfecto? Y sin embargo, lo calumniaron de muchas maneras. Si esto hicieron con el hombre perfecto, con el santo de los santos, ¿qué podrán decir de nosotros? No nos extrañe, pues, que los incrédulos nos tomen como objeto de burla y calumnia.
Pero luego Pedro nos informa que los mismos que se sientan a escarnecernos en su silla de juicio, ellos serán juzgados. Dice el versículo 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ellos darán cuenta. Y no será ante quienes estiman lo bueno como malo, o que creen que hacer el bien o el mal resulta igual, sino ante aquel que ha de juzgar con justicia. El Señor Jesús le dijo a los fariseos, en Mateo capítulo 12, versículo 36, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y Pedro escribe el verbo en tiempo futuro. Tendrán que rendir cuentas, y lo cual expresa una necesidad. Los enemigos deberán comparecer ante el juez y no podrán ocultarse. Pedro deja claro que el juicio alcanzará cuando venga Cristo por segunda vez a todos, tanto a los que están vivos como a los que estén muertos. Para terminar, amada iglesia, Cristo ha padecido y nuestro llamado es a tener la actitud de Cristo, dispuestos a padecer como Él lo hizo, demostrando con ello que hemos terminado con el pecado. Y podemos hacerlo porque la muerte de Cristo no solo sirvió como ejemplo, sino que también echó de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal, como lo dice Pablo en Colosenses capítulo 2 versículo 11. Dice, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Hermanos, para las personas que te rodean en este mundo, es evidente que eres distinto a ellos. Examínate. Si te pareces a Cristo o te pareces tanto a los incrédulos que te rodean que ellos ni siquiera notan que eres diferente y se sienten cómodos contigo. Hagámonos ese examen. Romanos 6:11 dice, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y yo te pregunto, ¿estás muerto con Cristo al pecado o estás muerto en el pecado? Hermanos, hagamos nuestra la siguiente oración de Kate Wilkinson. Que la mente de Cristo, mi Salvador, de día en mí viva, y que su amor y poder controlen todo lo que yo haga y diga. Y para ti, amigo que nos acompaña o que aún no has rendido tu vida al señorío de Cristo, considerando que vas a darle cuentas al que juzgará a los vivos y a los muertos, ¿seguirás en el mismo desenfreno? El apóstol Pedro ha dicho en este mismo capítulo 4 que acabamos de estudiar, en los versículos 17 y 18, lo siguiente: porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Hebreos capítulo 10, versículo 31 dice, cosa horrenda es caer en manos del Dios vivo. Así que corren a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, porque si no lo haces, al final de tu vida tendrás que comparecer ante tu Hacedor, y en el día del juicio Él no será tu Redentor, sino tu juez. Recuerda esto: Él juzgará con justicia. Gracias a los padecimientos de Cristo, podemos estar aquí reunidos como iglesia para celebrar y recordar su obra en favor de pecadores, a quienes Él ha concedido arrepentimiento para vida.